nosotros en este día. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el Proverbios 4, número 4. Vamos a leer en el versículo 20, ¿sí? Versículo 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Bendito Padre Celestial, te pedimos en esta noche que seas guiándome, Señor, en la predicación de tu palabra. Espíritu Santo, que tú seas hablándonos, edificándonos en esta noche, Padre, a través de la palabra. Señor amado, que en este día, papito lindo, podamos, Padre Santo, estar, bendito Dios, con ese corazón dispuesto para oír tu palabra, Señor amado. Y en esta hora, Padre Santo, te pedimos que abras nuestra mente para que esté atenta a tu palabra y podamos, Señor amado, entenderla, comprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Padre Santo, gracias te damos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hemos leído el Proverbio 4, versículos 20 al 27, ¿sí? ¿Y qué nos dice las Escrituras, verdad? Nos están dando consejos, ¿verdad? Y hoy día vamos a ver los beneficios de la sabiduría, ¿no? En el versículo 1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcan cordura, ¿verdad? En el versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, ¿verdad? Habla de la sabiduría. Este Proverbios 4, ¿verdad? Son los beneficios de la sabiduría. Vamos a ver en estos versículos del 20 al 27 en esta noche. ¿Y qué nos dice la Escritura en esta porción de hoy? Nos habla de tus oídos, tus ojos, tu corazón, tu boca, tus labios y tus pies, es decir, todo tu ser, ¿verdad? Aquí está implicando todo nuestro ser, ¿verdad? Habla ojos, oídos, pies, ¿no? Aparta tus pies o aparta tu pie del mal, ¿verdad? Está usando todo esto, así es que vamos a ir, ¿verdad? El versículo 20 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Muchas veces nosotros quizás hemos pasado por esto de que no hacemos caso a los consejos, de los padres o de las personas mayores que tenemos como autoridad. Muchas veces más hacemos caso a los consejos de los amigos, por decirlo así, los amigos de la calle, ¿no? Entonces, en realidad, el Señor nos está dando aquí un consejo de que nosotros, ¿verdad?, debemos escuchar. El consejo divino es que debes escuchar el consejo. Así es que aquí vamos a ver cómo el Señor nos está aconsejando, ¿verdad? Y qué beneficios trae esto, ¿verdad? Uno de los beneficios es conservar
conservar los consejos de aquellas personas experimentadas, ¿verdad? Que tienen experiencia y es bueno tomarles o prestarles oído. Así es que realmente el Señor quiere que nosotros tengamos éxito, ¿verdad? Que alcancemos el éxito, que todo nos vaya bien, pero para eso, ¿verdad? Nos está dando buenos consejos. Y realmente dice, una de las razones, dice que debemos prestar atención a sus razones. Dice, inclina, dice, tu oído. Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces, una de las cosas que el Señor nos está diciendo es que prestemos atención, ¿sí? Es decir, que escuchemos lo que dice su palabra, qué cosa nos aconseja a través de la palabra. ¿Y a quién debemos escuchar? A aquellos que ya tienen más experiencia que nosotros, que te están dando un buen consejo. Aquí todo lo relacionado al buen consejo, no a los malos consejos. Si alguien te da un mal consejo, pues no le escuches, no lo hagas, no le prestes oído. Ahí sí te puedo decir, no le prestes oído, ¿verdad? Entonces, realmente quiere que por entre todas las voces, los ruidos que vienen a darte de repente información, sintonices a aquel que va a aportar a tu vida mayor bendición. ¿Y quién da mayor bendición a tu vida? Sino la palabra de Dios, las santas escrituras. Entonces, ¿qué podemos estar oyendo? La pregunta es, ¿qué puedes estar oyendo? Quizás estás oyendo las voces del mundo que quieren que camines en el mismo ritmo y dirección, ¿verdad? Porque ellos muchas veces quieren que uno corra en el mismo desenfreno que ellos, dice la palabra, ¿verdad? Quizás esas voces quieren que tú hagas lo mismo que ellos hacen. Quizás las voces también de los falsos maestros y profetas, ¿sí? Y hay que tener bastante cuidado. Pablo en 2 de Corintios 11:4 nos dice lo siguiente. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11 en el verso 4. ¿Sí? 2 de Corintios 11, versículo 4. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo toleran, o sea, bien lo sufren, es decir, reciben muchas veces o escuchan muchas veces a esos predicadores, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, de buena gana podamos leer o escuchar la palabra, aceptar la palabra que viene de parte de Dios, no de aquellos falsos profetas, no de aquellos que vienen a engañar, sino de las buenas nuevas que realmente sean recibidas por cada uno de nosotros. Entonces, por otro lado, podemos estar atentos o inclinar nuestros oídos, pues entonces a las santas escrituras, ¿verdad? Dejar de lado todas esas cosas que pueden querer venir a causar en nosotros quizás desazones, quizás molestias, quizás dudas, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos que desechar, no tenemos que prestar oídos, ¿entienden? Entonces tenemos que ver que Dios quiere que nosotros escuchemos lo bueno que trae la palabra del Señor. Amén. Entonces, esto es como una súplica, ¿verdad? Es como que Dios te está suplicando para que le escuches, ¿no? Es como una súplica para ser escuchado. Por eso está diciendo, inclina tu oído a mis razones.
¿sí? No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces dice, esté atento a mi palabra, a la palabra del Señor. Entonces las lecciones de sabiduría pueden darse, pero nunca ser recibidas muchas veces, ¿sí? Muchas veces está dando unas buenas lecciones. Muchas veces estás de repente con alguien que tiene mucha experiencia y que quizás te está enseñando cosas, pero tú no las estás recibiendo, no las estás reteniendo, ¿verdad? Porque a veces no son recibidas. Entonces, Salomón a menudo exhortaba a su hijo a prestar atención y a mantener las lecciones de sabiduría ante sus ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sabio Salomón quería que también su hijo caminara, ¿verdad? De acuerdo a la palabra del Señor, ¿verdad? Allí en Proverbios 4 dice, inclina tu oído a mis razones. Entonces, amados, entonces realmente el Señor quiere que nosotros guardemos su palabra, ¿verdad? Guardemos su palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos escuchando. Dice, no se aparten de tus ojos. Ahora el Señor está diciendo de nuestros ojos, primero está diciendo los oídos, ahora los ojos. Entonces dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí en el versículo 21 y también en el 25 podemos leer que dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, ¿no? Delante de ti. Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide que nosotros miremos lo recto, lo que es derecho delante de nosotros, ¿verdad? Que no apartemos la mirada de sus enseñanzas, en otras palabras, por decirlo así, que no apartemos, ¿verdad?, nuestra mirada de las enseñanzas que nos da a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué miras? La pregunta es, ¿qué miras? ¿Qué lees? ¿En qué te estás enfocando? ¿Cómo están tus ojos? ¿Qué estás mirando? Porque muchas veces, ¿verdad?, estamos mirando cosas que no debemos mirar. Porque la Biblia nos llama la atención acerca de lo que vemos y del peligro de dónde o qué estamos mirando, ¿sí? Entonces, en Génesis 3:6 leemos cómo Eva, dice, miró y vio y determinó que era agradable a los ojos. Miren, Eva comenzó mirando lo que no debía y se dejó engatusar, engañar por la serpiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque miró, porque entra por los ojos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que estamos mirando, qué estamos viendo. En Mateo 6, versículo 22 al 23, ahí dice que nuestros ojos son la lámpara. Vamos a ver la lámpara de nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a ver en Mateo capítulo 6, versículo 22. Mateo 6, versículo 22. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Imagínense, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, es por medio del ojo que el cuerpo recibe iluminación y puede ver
El ojo sano pertenece a personas con motivos puros. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo la palabra, que tienen motivos puros, cuyos intereses son los de Dios, de las cosas de arriba. ¿Sí? Están interesados en todo lo que es de Dios y que está dispuesto a aceptar las enseñanzas de Dios. ¿Sí? Está dispuesto a aceptar las enseñanzas de Dios. Por eso, ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que estás mirando? Tenemos que tener nosotros bastante cuidado, porque un beneficio, ¿verdad?, es conservar los consejos del experimentado. ¿Y quién más, verdad? ¿Quién más que Dios, que nos ayuda, verdad, en este trajinar diario de nuestra vida cristiana? Entonces tenemos que prestar atención a las razones de su boca, a las razones de su palabra. Tenemos que preservar, es decir, guardar las palabras en el corazón, como dice en el versículo 21, ¿verdad? Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Nosotros tenemos que preservar las palabras en el corazón, practicando sus consejos, ¿sí? Practicando los consejos, porque dice, guárdalas en medio de tu corazón, ¿sí? Entonces también debemos producir vida. Esto nos va a producir vida y salud. Así dice el versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces, esto produce vida, sí produce vida. Jesús dijo, ¿verdad?, que por medio de la palabra, dijo, porque en ella parecen que haya vida eterna, ¿no? Entonces, la palabra de Dios trae vida, produce vida. Ese es otro beneficio que tenemos de la sabiduría, porque es de sabios escoger lo bueno, ¿sí? Es de sabio escoger, escuchar los consejos de aquellos, ¿verdad?, que con la experiencia que Dios les ha permitido tener, está dando los consejos. Y cuánto más cuando viene de parte de la palabra de Dios, de parte de lo que Dios nos está enseñando a través de su palabra. Y que muchas veces, ¿verdad?, la palabra son dadas por los evangelistas, los pastores, misioneros, qué sé yo, pero estamos escuchando la palabra. Dios quiere que nosotros practiquemos sus consejos, ¿sí? Tenemos que practicarlo porque esto producirá vida y vida en abundancia, porque Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Así es que tenemos que tener mucho cuidado a qué estamos oyendo, a quién estamos escuchando. Así es que, y no debemos echar de menos el consejo de los padres también, ¿verdad? De los padres y menos de nuestro Padre Dios, ¿sí? Menos de nuestro Padre Dios. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos ayuda cada día en todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque Él es el único que tiene ese poder para cambiar y transformar nuestras vidas. Pero ¿cómo lo hace Dios? Cuando hay un corazón que está realmente dispuesto a recibir de parte de Dios, ¿verdad? Y se deja, ¿verdad?, a través de las enseñanzas, se deja pulir, se deja, ¿verdad?, transformar. Entonces, es por medio del ojo que el cuerpo recibe iluminación y puede ver. Entonces, habla de oído, del ojo, ¿verdad? Y el ojo sano es el que tiene motivos puros. O sea, de personas, está hablando de cristianos con motivos puros, porque también hay dentro de la iglesia, ¿verdad?, cristianos y que no están con esos pensamientos puros o con ese ojo puro. Todo muchas veces lo llevan a la malicia,
¿verdad? A la malicia. Entonces, o están mirando lo que ellos quieren mirar y están contaminados. Por eso dice ahí la pregunta, ¿verdad? Si la luz que hay en ti es tinieblas, cuanto más las tinieblas de afuera, aquellos que no conocen a Dios. Entonces, otra cosa interesante, ¿verdad?, que habla es sobre otro beneficio que el Señor quiere que tengamos, es sobre la conducta, ¿sí? Es sobre cultivar la conducta cristiana. Es otro beneficio que nos da la sabiduría de poder cultivar la conducta cristiana. En el versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? En el 21 habíamos leído, dice: guárdalas en medio de tu corazón. Y en el 23, porque en el 23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ahora encontramos aquí el corazón, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar el corazón, cuidando el corazón. ¿Cómo se cultiva la conducta cristiana? Cuidando el corazón. El centro mismo del ser humano incluye la mente, la voluntad y las emociones. Entonces el énfasis está en la conducta, en la ética del que se aparta del sistema del mundo, ¿sí? Miren, Jesús dice que estamos aquí en este mundo, ¿verdad? Pero que no somos del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo, así como yo no soy del mundo, dijo Jesús. Entonces, el énfasis está entonces en la conducta, en la ética del que se aparta del sistema del mundo. Recuerden a José. José se apartó de lo que es el sistema del mundo. ¿Cómo así? El mundo, ¿qué te dice? ¿Qué te dicta? El mundo muchas veces te hace ver que hay cosas que tú puedes hacer, pero que no están de acuerdo a la palabra de Dios. José, como joven, pudo dar rienda suelta a sus pasiones y estar con una mujer que tenía esposo, ¿verdad? Porque el mundo, para ellos, es normal que un hombre o una mujer puedan hacer estas cosas, porque dicen, bueno, no se entienden, y si están separados pueden estar con otra, pero la palabra de Dios no dice eso, ¿verdad? Pero José, por ejemplo, él respetó, él prefirió agradar a Dios antes que agradar a su carne, a sus pasiones, ¿verdad? Él se guardó de todas estas cosas. Él guardó su corazón, guardó sus pensamientos, guardó la palabra, ¿verdad?, en su corazón, porque dice: no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Qué guardas en medio de tu corazón? Es la palabra de Dios, ¿verdad? Daniel, por ejemplo, Daniel también no se contaminó con las cosas del mundo. Él prefirió, ¿verdad?, estar siempre sirviendo a Dios. Y todo esto hizo que Dios, ¿verdad?, obrara a favor de Daniel. Daniel no se contaminó, él se apartó del sistema del mundo. No hacía lo que el mundo hacía, ¿verdad? A él quisieron hacerlo que adorara una imagen, pero él no lo hizo tampoco. O que se postraran o que todos vinieran a rendir culto a una imagen, pero él no lo hizo. Sus compañeros tampoco lo hicieron. Y ya sabemos la historia, ¿verdad?, lo que pasó. Pero Daniel se mantuvo firme en medio de una generación en la cual él tuvo que mostrar quién era realmente. Él mostró que él era realmente un hijo de Dios, ¿verdad? Un hijo de Dios, no importa en el lugar donde se encuentre, ¿verdad? En todo lugar a donde vaya, él es un hijo de Dios y se debe comportar, su conducta debe ser de un cristiano, ¿sí? Ese es un beneficio que nos da la sabiduría,
¿verdad? De cultivar la conducta cristiana, ¿sí? Por eso es importante cuando oímos, ¿verdad? Es decir, escuchamos la palabra, la guardamos, es decir, la hacemos, la obedecemos, en otras palabras, la obedecemos. Entonces, debemos comprender, ¿verdad?, que el corazón es la fuente de la sabiduría y el carácter, ¿sí? Entonces, el corazón, ahí donde se anidan todas las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Entonces, es la fuente de la sabiduría y el carácter. El corazón debemos cuidarlo porque es algo importante. Por eso que Dios le está dando la debida importancia a través de los proverbios, ¿verdad? Nos está dando la verdadera importancia al corazón. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Sí? Porque dice, guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que las hallan y medicina a toda su carne, está diciendo allí en el versículo 22, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Sí? La palabra de Dios es medicina para todo aquel que haya, ¿verdad?, la sabiduría. Es vida, es la misma vida. Por eso dice, y guarda sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, nos dice que guardemos, ¿verdad?, las escrituras en medio del corazón porque de él mana la vida, es la vida misma. Entonces, en el tiempo que nosotros vivimos, ¿verdad?, en estos tiempos que nos ha tocado vivir, aún en medio de esta generación, nosotros debemos guardar la palabra del Señor. Nuestros pensamientos deben estar enfocados en la palabra del Señor, en Dios, ¿sí? Dios, ¿verdad?, también nos habla que Él mira el corazón, ¿verdad? Él pasa por encima de la apariencia, de cómo vistes, de cómo hablas, qué sé yo. Pero miren en Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice que Dios mira el corazón. En Primera de Samuel 16, vamos a ver allí, a leer en Primera de Samuel capítulo 16. En el versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿verdad? El Señor sabe lo que hay en tu corazón. Por eso nadie puede engañar al Señor. Pero uno de los beneficios que nos da la sabiduría es de cultivar la conducta cristiana. En Lucas 6:45 dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca, ¿verdad?, el bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón, que saca el mal. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, vamos a Lucas 6. Lucas capítulo 6. En Lucas 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, lo que hay guardado allí va a salir ¿por dónde? Por la boca. Usted ha visto cómo hay gente que habla y dice cosas terribles. ¿Por qué? Porque en su corazón hay todas esas cosas. Cuando usted escucha hablar cosas, insultos, ¿verdad?,
palabras feas, terribles. Eso es lo que hay en su corazón. Tú le escuchas que dice cosas o que está pensando mal de otra persona, le escuchas que lo habla, que lo dice, que está prejuzgando, es porque eso hay en su corazón. Entonces, la pregunta es, ¿qué has guardado en tu corazón o qué hay guardado en tu corazón? Entonces, tu boca me dice qué hay. Lo que hablas revela qué eres, qué quieres, qué te gusta y qué mueve tu vida. Eso es lo que revela. Entonces, algunos solo hablan de sus hijos, de su familia, otros solo hablan de sus proyectos, sus trabajos, otros solo hablan de ellos mismos, otros de sus dificultades, otros hablan de Dios, ¿verdad? Entonces, tienes que sanar muchas veces tus emociones, tu corazón, tus pensamientos. Entonces, ¿qué beneficios nos dice este versículo? Que te traerá, uno de los beneficios dice que te traerá también vida y medicina a tu cuerpo. Vida y medicina a todo tu cuerpo, ¿sí? A todo tu cuerpo. Dice en el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca. Ahora está hablando de la boca, Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de labios. Miren, la iniquidad de labios. Es decir, el Señor nos está advirtiendo. Así es que otro de los beneficios que podemos nosotros ver es que si nos apropiamos de la sabiduría, si guardamos la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a saber cuidar la manera de hablar. Vamos a cuidar la manera de hablar, ¿sí? Entonces, apartándonos de lo perverso, porque a Dios no le agrada la persona perversa. No le gusta la perversidad de boca, de las cosas terribles que pueden estar hablando. Tienen que alejarse de la iniquidad, de la calumnia, la murmuración, la mentira, ¿sí? Porque hay muchos que les encanta mentir, mienten y mienten y mienten y todos los días están mintiendo, ¿sí? Entonces, están acostumbrados a ellos. Entonces, también, ¿cómo es que atestiguamos muchas veces? ¿Cómo dices las cosas? ¿Cuál es el tema de conversación? Entonces tenemos que tener cuidado del lenguaje, de lo colérico, apresurado y áspero del vocabulario, porque a veces, ¿verdad? Hablamos cosas cuando estamos muy molestos, muy coléricos o quizás muy apresurados, ¿verdad? Y quizás estamos siendo ásperos, estamos hablando de una manera tan áspera, tan, ¿cómo le llaman esta palabra? Cuando están de una manera que están ofendiendo a otras personas, que a veces están tan molestos que todo lo que le viene a la mente, ¿verdad? A los pensamientos, entonces dicen y hablan, ¿verdad? Y no toman en cuenta que a esa persona le están haciendo daño, ¿sí? Entonces tenemos que alejar de nuestra boca, de nuestra vida, toda palabra que pueda ser dañina. La escritura es clara con la cantidad de pasajes que nos habla de la necesidad de controlar lo que nosotros hablamos. Y es que Jesús mismo, ¿verdad? En Mateo 15, 18, enseña
que lo que contamina al hombre es lo que sale a través de la boca, ¿sí? Él dice ahí en Mateo 15:18, más lo que sale de la boca del corazón, ¿verdad? Dice, más lo que sale de la boca del corazón sale, o sea, de aquí sale, y esto contamina todo tu ser, contamina al hombre, de lo que sale de tu boca, ¿sí? Del corazón sale y esto contamina al hombre. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra torpe salga de tu boca, sino la que sea buena para edificación, para dar gracia a los oyentes. ¿Y tú qué estás hablando? Porque muchas veces estás hablando cosas que no edifican, ¿sí? ¿Qué prefieren hablar unos? Insultar, insultos, palabras ociosas, palabras de doble sentido, cosas que no conviene a los santos, no conviene a los hijos de Dios, ¿verdad? Hemos visto el oído, ¿qué escuchamos? Los ojos, ¿qué estamos mirando? La boca, el corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? Ahora la boca, ¿qué hablamos? Porque todo eso va a contaminar muchas veces al ser humano, al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué estamos hablando? La palabra nos exhorta. Y en vez, ¿verdad? En otras versiones dice, en vez de palabras torpes, nos dice palabra corrompida, ¿no? En la Reina Valera dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿no? Entonces, o dice lenguaje grosero, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le gusta hablar groserías. Todo eso a Dios no le agrada. Y cuando nosotros, ¿verdad?, aceptamos la palabra, guardamos la palabra, es decir, obedecemos la palabra, nuestro lenguaje también cambia, también es transformado, también empieza a hablar palabras de edificación. Eso es uno de los beneficios que nos da la sabiduría, ¿sí? Entonces, esos son los consejos de parte de Dios. ¿Cómo estás hablando? ¿Sí? Él nos está aconsejando de que debemos escuchar. ¿Qué escuchas? Muchas veces estamos escuchando hasta música que no es de Dios. Tú como hijo de Dios tienes que escuchar todo lo que edifica, no lo que no te edifica. Hay música que no te edifica para nada. Tú tienes que escuchar las alabanzas, ¿verdad? Tienes que adorar a Dios, tienes que estar centrado y querer todo lo que es de Dios, ¿no? Pero hay cristianos que están escuchando las músicas que no son de Dios, que no alaban a Cristo, ¿verdad? Y están allí escuchando esos temas. Y quiera que no, hay músicas que hasta les traen recuerdos, cosas que no convienen ya, cosas que ya deben estar atrás, olvidadas. Porque esas cosas te van a minar, te van a estar fastidiando, quizás hasta alejando de las cosas de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo es muy astuto, amados. Así es que concéntrate en hablar la verdad en amor. Comparte la palabra, comparte lo que edifica, todas las cosas buenas que puedan edificar al que te oye, ¿no? Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice así, o de tu boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gloria o gracia a los creyentes. Entonces, eso es lo que debemos hablar, palabras que edifiquen. No te vayas con palabras negativas, con palabras que no edifican, palabras que están muchas veces, ¿verdad?, haciéndote sentir mal, que no te está levantando el ánimo, que no te está diciendo nada bueno. Tenemos que hablar palabras que realmente edifiquen a la otra persona. Entonces, también nos habla de los pies, ¿verdad? De los pies. Estamos viendo ya
hemos visto ahora la boca, ¿sí? La boca. Entonces, cuando nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice en el versículo 25, tus ojos miren lo recto, a ver dónde estoy, en el 25, y dirijas de tus párpados hacia lo que tienes delante. Amén. Habíamos hablado ya de los ojos, ¿verdad? Es decir, tenemos que controlar lo que uno mira, ¿no? Es decir, a cuidar el alimento de tus ojos. Y aquí, antes de pasar a los pies, quiero recalcar algo. Cuando nosotros, ¿cómo podemos cuidar lo que miramos? ¿Cómo podemos cuidar el alimento de nuestros ojos? ¿Cómo alimentamos nuestros ojos? Una de las cosas que podemos hacer es perseguir las cosas bíblicas o objetivos bíblicos. Miren en Hebreos capítulo 12, quiero que escuchen esto, en Hebreos 12, en el versículo 1, vamos a Hebreos 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, cómo es que yo puedo vencer, ¿verdad? En lo que estoy mirando, en las cosas que pueda estar mirando que no están de acuerdo a la palabra, es cuando yo pongo los ojos en Jesús, sabiendo que tengo una gran nube de testigos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Debemos despojarnos de todo peso, ¿sí? Y del pecado que nos asedia. Debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, no te desesperes con las cosas que pueda estar pasando. Sigue adelante, poniendo los ojos ¿en quién? En Jesús. Debes fijarte como si fuera una meta. Persigue esa meta, persigue al Señor Jesús, en otras palabras, es decir, enfócate en el Señor, míralo al Señor. Él pudo vencer, tú también puedes vencer. Y la Biblia dice que tú eres más que vencedor. Tenemos que poner los ojos en el Señor y también tenemos nosotros que huir de toda pasión juvenil, ¿no? En segunda de Timoteo 2:22, quiero que leamos ahí en segunda de Timoteo 2:22, sí, segunda de Timoteo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, allí nosotros tenemos que tener bastante cuidado, como les había dicho, ¿verdad? De José, como también él se guardó su corazón, guardó la palabra, ¿verdad? Huyendo de todas esas pasiones, ¿verdad? Que se le ponían delante de él. Esa pasión que él pudo desbordarla, pudo hacerlo como joven, ¿verdad? Pero no lo hizo. Entonces, nosotros tenemos que huir de cosas que no son buenas para nosotros. Huye de lo que estás mirando, qué estás viendo, de qué estás alimentando tus ojos. Huye de todo eso, déjalo atrás, ¿sí? Entonces, tú pregúntate, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿De qué estoy alimentando mi vista, mis ojos? Los medios de comunicación van a ofrecer muchas atracciones, pero pueden ser
destructivas y esclavizantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienes que leer? La Biblia. Estudia la Biblia, la cual alumbra para la eternidad, ¿sí? Eso es lo que quería hacer, esa pequeña acotación a lo que era respecto también a los ojos y al corazón, ¿verdad? Entonces, ahora sí, la palabra de Dios está diciendo que debemos, en el versículo 26, ¿verdad? ¿Dónde está? Versículo, ahí habla ya de los pies, ¿verdad? Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Entonces, cuando tú estás en las cosas de Dios, cuando tú estás guardando la palabra, ¿verdad? Cuando abrazas la sabiduría, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Realmente cuando nos asimos de ella, entonces vamos a considerar el camino correcto, vamos a querer las cosas que son agradables delante de Dios, vamos a querer agradar, vamos a querer hacer lo bueno delante de Dios. Entonces debemos considerar el camino correcto. Ese es otro beneficio que te da la sabiduría. Entonces los pies, nos dice que los pies también da información de nuestra vida, ¿sí? Los pies dan información de nuestra vida y que debemos, dice, cuidar nuestro andar. Entonces, ¿cómo me dan información los pies? ¿Cómo es que yo puedo tener información de los pies? ¿Cómo es esa información? Entonces, donde tú vas, me dice de tus gustos, de tus aficiones, de tus verdaderas amistades, ¿sí? ¿A dónde vas? ¿A dónde caminas? ¿Hacia dónde te diriges? Entonces, eso me va a decir, tus pies me van a decir o me van a informar de cuáles son tus gustos, cuáles son tus verdaderas amistades, ¿verdad? Entonces, no te engañes porque la dirección de tu andar me puede decir mucho de ti. Así es que, ¿por qué? Porque la Biblia está diciendo, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hay muchos proverbios cuando dice, ¿verdad? Al muchacho le dice que muchas veces dice que está caminando, dice por ahí, yo leí cuando dice que cayó en los lazos de una mujer, ¿verdad? Que lo estaba acechando. Entonces, cuando el hombre, sus caminos son rectos, derechito va a su casa, por decir así un ejemplo. Un ejemplo del matrimonio, ¿no? El hombre que tiene su esposa va a caminar directo a su esposa, a su casa. Pero hay otros que se desvían, ¿verdad? Que se van hacia otros lugares. De repente discotecas, no sé, un montón de cosas que se van de repente a divertirse. Están caminando donde ahí consiguen otras cosas. Entonces, si tú me dices que te fuiste a tal lugar, de repente a estar haciendo o estar con otras personas que no era de repente la esposa, ¿no? Porque hay hombres que van y están con otra mujer que no es la esposa. O hay también mujeres que van y están con el hombre que no es el esposo. Entonces, esos pies no están caminando rectamente, ¿no? Con ese ejemplo, no están caminando rectamente. No están apartándose del mal. Y acá la Biblia dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, aparta tu pie del mal. Entonces, los versículos dicen claramente, considera los caminos, ¿verdad? Considera, es decir, examina la senda de tus pies.
es decir, considera los caminos por los cuales vas, y si tienes que ordenarlos, es mejor que lo hagas cuanto antes. No te desvíes, aléjate del mal camino. Aléjate. Si tú ves que de repente eso para ti es una tentación, es algo que te quiere llevar por un camino que no es el camino recto, entonces es mejor que te alejes, que deseches todas esas cosas. En Hebreos capítulo 12, versículo 12, vamos a ver Hebreos 12, versículo 12 al 13. En Hebreos 12. Hebreos 12, versículo 12 al 13 dice: por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Miren lo que dice la palabra, tremenda esta palabra, ¿verdad? Que sea sanado. Quizás puedes estar hoy, como dice Hebreos, ¿verdad?, con rodillas temblorosas o paralizadas, pero también puedes decidir fortalecerlas, es decir, fortalecerte en el Señor. Entonces, aquí el propósito es que tú puedas ver que el mal camino, ¿verdad?, es para condenarte. Si eliges lo malo, te vas a condenar, ¿verdad? Entonces aquí te estamos mostrando lo que está mal, lo que está mal que te va a condenar. Si no, aquí estamos diciéndote que queremos ayudarte a fortalecer las piernas, ¿verdad? Ayudarte a que tú puedas tener ese cambio si es que estás haciendo algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, solo Dios te puede ayudar, solo Dios puede ayudarte, porque debemos caminar con estabilidad, es decir, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿no? Es como dicen, de mi trabajo a mi casa. Los jóvenes que dicen de mi trabajo a mi casa, me voy allá a mis papás, a donde estoy viviendo con mis padres, porque algunos están con los papás viviendo, a su casa. Los que están casados, de su trabajo a su casa. No se pueden ir a otro lugar, salvo que vaya con la esposa o no sé, o sea algo de un compromiso de trabajo, no sé qué pueda hacer. Pero siempre dentro de la rectitud, del respeto, del amor. Por eso dice, caminando, apartándonos del mal. Aparta tu pie del mal. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Es mejor ir derecho hacia donde vamos, ¿verdad? A estar siempre asegurándonos de pisar siempre el camino recto. Miren en Proverbios 14:12, ahí nomás, Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso cuando te quieran invitar a lugares donde no es bueno y tú sabes que no es bueno, es mejor que no aceptes. Porque te pueden decir, no, ahí todo está bien, todo es bueno, pero es todo disfrazado quizás. Y son caminos que te pueden parecer derechos, pero son caminos de muerte, caminos donde acecha la maldad, donde acecha otras cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Así es que tenemos que tener bastante cuidado. Por eso adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Así es que dice, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Así es que, amados, la sabiduría, ¿verdad?, nos va a conservar la vida,
nos va a librar de muchas cosas. Por eso guardar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, obedecerla, es la que te va a ayudar a obtener realmente el éxito que anhelamos en nuestras vidas. Ese éxito que tú anhelas en el futuro, tendrás ese éxito si tú obedeces a la palabra, si tú escuchas los consejos, si tú escuchas todos estos consejos, créeme que Dios honrará el que tú obedezcas, ¿sí? Porque dice que son vida a los que las hallan. La palabra de Dios comunicada a través de las palabras y los dichos de las escrituras, ¿verdad? Son realmente buenos, son realmente buenas, porque trae vida y salud, es salud. Así es que la búsqueda de la sabiduría es recompensada con todas estas cosas. Así es que, amados, realmente busquemos a Dios de corazón, ¿verdad? Es decir, busquemos al Señor y guardemos nuestro corazón, guardemos en nuestro corazón la palabra, es decir, obedezcamos al Señor, porque muchas veces, ¿verdad? El enemigo está presto para querer hacer cosas en contra de nosotros, pero si nosotros perseveramos en la palabra del Señor, entonces realmente el Señor nos librará de las garras del enemigo. Él lo ha hecho siempre con todo aquel que confía en Él. Así es que, amado, los consejos de Dios son vida y es salud para nuestro cuerpo. Es medicina la palabra del Señor para nuestros huesos. Así es que, amados, aferrémonos a la palabra de Dios, sometámonos a la palabra de Dios, porque es vida y vida en abundancia. Amén. Así es que realmente permanezcamos en el camino recto, apartemos nuestro pie del mal, escuchemos las cosas que son buenas, que son de Dios, los consejos buenos, miremos las cosas rectas, las cosas buenas, alimentemos nuestros ojos con todo lo bueno, hablemos palabras de edificación, guardemos la palabra en nuestro corazón, guarda tu corazón, ¿verdad? Y camina por el camino que debes andar. Pídele a Dios que te ayude por el camino que debes andar. Aparta tu pie del mal, aparta la perversidad de boca, habla lo bueno, lo necesario. Si es posible, dile: Señor, pon candado a mis labios, pon candado a mi boca, para que puedas hablar lo bueno y lo agradable delante de Dios. Amén. Para que podamos hacer todas las cosas que a Él le agrada. Amén, amados. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar, vamos a orar. Por eso es importante, como leímos en Hebreos 12, ¿verdad? Poner los ojos en Jesús. Hebreos 12:2, poniendo siempre los ojos en Jesús. Así es que mire a Jesús. Él es el que le va a ayudar. Mire a Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra